Ya primero que todo, reiterarle los saludos en el día de ustedes, el día del alumno y la alumna. Instarle a que sigan estudiando, sigan progresando y aprovechando todas las instancias que el apoyo de todos nosotros, los profesores, siempre va a estar. Buenas tardes, profesor. Hola, Gabriela. Gracias, profe. Hola, profe, gracias. Hola, Berly. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien. Todo bien por el momento. Gracias. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Bien, recuerden, les vuelvo a repetir que coloquen sus nombres. Si no colocan sus nombres en el chat, ahí colocan su nombre y el curso. Ya, por favor, para que sea más fácil después pasar la lista. Bien, como las clases son bien cortas y ustedes saben que esta aplicación, aunque nos digan 5 o 3 minutos que van quedando, de pronto se corta la comunicación. Les recuerdo, tienen que tener su lápiz, su cuaderno, ya para hacer algunos ejercicios, para que vayan tomando nota, ¿ya? Eso es lo fundamental en estas clases. También recordarles que la próxima semana es la última prueba de este trimestre, ya que tiene un coeficiente 2 como nota. Ya no se les olvide, así que pongan bastante atención. También pasarles la información, se las voy a repetir después cuando empecemos la segunda parte. Recuerdo que son clases en 2 partes, hacemos un pequeño break, aproximadamente a las 8:20, 8:25, por ahí más o menos hacemos el primer break, pero la segunda parte de esta clase empieza a las 8:35, no se olviden de eso. Bien, estoy empezando ya para poner la clase. Ya, aquí tenemos, es la clase número 2 de álgebra y funciones, pero en estricto rigor de este trimestre es la 7ª clase, ya, la 7ª clase de matemáticas. A ver, estamos aquí. Ya, entonces, es la 7ª clase de este trimestre. Vamos a subir nuevamente una guía. Y antes de empezar esta clase, quiero darles algunas informaciones para que ustedes vayan teniendo presente. Para que ustedes tengan en cuenta, nosotros este trimestre vamos a cerrar con 4 notas. La nota que equivale a la primera prueba de diagnóstico, ya eso equivale a una nota. La próxima semana vamos a tener la última prueba de este trimestre, que es coeficiente 2, con eso tendríamos 3 notas, y las guías que ustedes han hecho, que hasta el momento han sido 3, también se van a promediar. Pero ¿cómo va a consistir esto? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a poner una última guía, que va a ser la 4ª guía. Se van a promediar las 4 notas. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar o voy a descontar la nota que tengan de la guía, la más baja, o el puntaje que tengan, el más bajo, lo voy a eliminar y voy a promediar las 3 guías. Si ustedes han hecho los 4 trabajos que hemos hecho, les repito, la guía que voy a subir desde hoy, esa va a ser la 4ª guía. Ya hasta el momento ustedes no se preocupen porque ustedes van a decir, pero si hemos hecho 3 nomás. Sí, pero viene la 4ª, que es la 4ª, que es la que viene ahora. Entonces, de esas 4 guías, voy a eliminar la más baja y voy a promediar la 3. Si ustedes tienen 3, ya por eso que los insto a que hagan las 4 guías. Si ustedes tienen 3, no vamos a tener ninguna nota que eliminar, así que se van a promediar las 3. Si ustedes han hecho 2 guías, se van a promediar esas 2, y la tercera va a ser con la nota mínima. Y así sucesivamente. Aquellos que no han hecho ninguna guía, ninguna, va a ser promedio con la nota mínima. ¿Ya? Entonces, traten de hacer no solamente, y eso les va a servir no solamente para que puedan tener una nota que va a ser la 4ª nota, no solamente para que tengan esa 4ª nota, sino que además para que estudien para la próxima semana, porque la próxima semana va a entrar
la materia de álgebra y funciones, y además la materia que ya vimos anteriormente, ya que ustedes deben acordarse la materia de anteriormente, ¿no es cierto?, que con respecto a lo que nosotros hicimos en las clases anteriores, ¿ya? Todas las guías y la guía que vamos a subir es para que ustedes practiquen, porque yo ejercicios distintos a eso no hago. Ya si ustedes se dieron cuenta, los que hicieron la prueba anterior, los ejercicios fueron basados en base a las guías, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen alguna duda de la guía que vamos a hacer ahora, la próxima clase ustedes me van a hacer todas esas consultas de que cómo les da ese resultado, que no les dio el ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a resolver en la próxima clase, ¿ya? Porque el trimestre este se acaba a fin de mes. Entonces tenemos que tener cerrado este trimestre a fines de mayo, ¿ya? No sé si con respecto a esto de empezar de lleno en esta clase, si tienen alguna duda o algo que yo haya dicho no les haya quedado claro. Profe, Cuénteme. una pregunta. Sí. No sobre lo que usted está diciendo, sobre los libros. Usted no trabaja de los libros que buscamos en el colegio. ¿Ya? ¿Qué sucede con eso? No, profe, Sí, profe. quiere saber si va a usar el libro. Eso Sí, sí. Bueno, qué bueno que me hayan recordado eso también, porque tal como se los dije en las clases anteriores, yo voy a ocupar desde el segundo trimestre, que va a empezar en junio, voy a ocupar los libros, los textos que ustedes tienen que ir a retirar al colegio. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que ir a retirar esos textos porque es muy probable que yo no voy a subir más guías al Classroom, sino que vamos a trabajar, les voy a decir, hagan los ejercicios de la página tanto, ejercicios del texto que corresponde a tal parte, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, los que han ido a retirar los textos, se van a dar cuenta que hay unos cuadernillos de ejercicio, que son básicamente esos los que vamos a ocupar para que ustedes practiquen. No diciendo que el texto, el gordito, es menos importante, porque ahí es donde está la materia, ¿ya? Y ustedes se van a ir dando cuenta que después, en el próximo trimestre, el texto que ustedes han ido a retirar, voy a ir colocando en estas presentaciones que yo les pongo acá adelante, fragmentos de ese libro, ¿ya? Es decir, desde el próximo trimestre hasta fin de año, básicamente nos vamos a basar en esos textos. Así que es muy importante que ustedes los vayan a buscar. Les va a facilitar montones porque ustedes van a tener esa herramienta, ese material, lo van a tener en sus casas, ya donde ustedes van a poder practicar. No sé si con eso te logré contestar tu duda y te doy las gracias porque es importante esa información para que todos lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Profe, Besley, dígame. una consulta. Sí. Por favor, encontraron todo la prueba y la guía que lo sube yo. ¿Me entiendes? Sí, te entendí, pero miren, las consultas personales les pediría que me las hicieran por el WhatsApp para que yo pueda contestar y así no nos detenemos mucho en preguntas individuales. Ya como no estamos en la sala de clase, que ojalá volvamos luego, porque ahí yo voy a poder contestar estas preguntas. ¿Ya? Así que preguntas así, oiga, ¿cómo me fue? ¿Que tiene usted mi prueba? ¿La resolví? Etcétera, etcétera, en forma individual, preguntas de cada uno de ustedes, por favor, por el WhatsApp o también por el mismo Classroom. También yo contesto a quien, si se han dado cuenta, todos, yo contesto todo. Lo que me preguntan por Classroom y lo que me preguntan por WhatsApp. ¿Ya? Ya, ok, hablamos después. Ya, muchas gracias. Ni un problema, ni un problema. Ya. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Tal como les había dicho recién, esta es nuestra segunda clase de esta unidad que se llama Álgebra y Funciones. De acuerdo que en estricto rigor, para terminar el trimestre, se va a llamar la unidad 1, ya que corresponde a las funciones cuadráticas, ¿ya?
El objetivo, que va a seguir siendo este, tanto para la unidad 1 como para la unidad 2, es conocer las funciones cuadráticas, exponenciales y logarítmicas, sus gráficos, la dependencia de sus parámetros y utilizarlas para modelar diversas situaciones en variados ámbitos del conocimiento. Biología, física, demografía, en química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el objetivo de esta unidad, que va a ser la unidad 1 y la unidad 2, que la vamos a ver el próximo trimestre. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ralph. Nosotros vimos en la clase anterior el plano cartesiano. Ya para los que no estuvieron en la clase pasada, les hago un pequeño repaso, y para los que no les quedó muy claro, aquí les hago presente lo que vimos. Nosotros vimos que esto era el plano cartesiano, y vimos también lo que eran las coordenadas. Explicamos que este eje que está acá, este eje que ustedes están viendo acá, a ver si lo logro colocar aquí, se llama el eje X, ¿no es cierto? Que es el eje de las abscisas. Y este eje vertical, el eje Y, que se llama el eje de las ordenadas, divide al plano cartesiano de estos ejes en 4 partes, ya, y una de las partes se llama primer cuadrante. En sentido contrario de las manecillas de reloj está el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vimos nosotros lo que eran las coordenadas. Aquí tenemos, si ustedes no alcanzan a visualizar bien, tenemos 3 puntos, ¿ya? Y que esos puntos tienen acá, tienen un nombre. Este va a ser el punto A, y que tiene coordenadas. Tenemos el punto B, ya, que está aquí. ¿Ya? La B me quedó medio para el lado, pero es este el punto, el que ustedes están, donde está viendo el puntito rojo. Y el tercer punto es el C. Entonces, ¿cómo son los cuadrantes? ¿Cómo son las coordenadas, perdón? ¿Ya? El primero va a corresponder al eje X, ¿ya? Es decir, aquí tenemos el punto A, va a corresponder a 4. Y el otro va a corresponder al eje Y, que en este caso también es 4. Es decir, este punto A lo vamos a llamar el punto A 4,4. ¿Ya? Esas son las coordenadas. Este punto B que yo les había mostrado acá, que está aquí en la mitad, entre el 0 y el menos 1, y entre 0 y 1, lo vamos a llamar el punto B, es decir, menos 1/2, 1/2. ¿Ya? Ese es el punto B. Y el punto C, a ver si alguien me puede decir cuáles son las coordenadas del punto C, si es que lo logran ver bien. -5. ¿Ya? -5, profe. ¿Qué más? Con -3. -3. Menos 5. Perfecto. Es el punto C, tiene de coordenadas -5, -3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llamar los puntos en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Voy a silenciar esto. Los puntos en el plano cartesiano, el punto A, el punto B y el punto C, y las coordenadas de esos puntos son del punto A 4,4, del punto B menos 1/2, 1/2, y del punto C es -5, -3. Nosotros también vimos la función lineal. ¿Ya? La función lineal está dada de esta forma. Ya normalmente la nomenclatura es la letra F, ya que también el resultado de esa función corresponde al eje Y, y eso corresponde a una pendiente y a una variable. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver el cálculo de una función, cómo nosotros podemos armar una tabla de valores con respecto a estos datos. Por ejemplo, suponemos que si x es igual a 1, ya lo vamos a reemplazar en la función y vamos a multiplicar el 2 por el 1, lo que me va a dar como resultado que la y, es decir, en el eje Y, va a corresponder a 2. Supongamos ahora que le damos el valor 3. Si x vale 3, multiplicamos el 2 por el 3 y me va a quedar que la y va a corresponder al valor 6. Es decir, x va a tomar 3
y la Y va a tomar el valor 6. Si yo quiero completar un cuadro ya con más datos, formamos nuestra tabla de valores de esta manera, ¿ya? Los valores que corresponden a X, por ejemplo, si tomamos el valor 0, multiplicamos 2 por 0, Y va a valer 0. Si X vale 1, multiplicamos 2 por 1, el valor de Y va a valer 2. Y así sucesivamente podemos seguir infinito, incluso con los valores negativos. Aquí yo coloqué solamente valores positivos, pero también podríamos irnos para el lado de los valores negativos. Esa es la función lineal, que la graficamos de esta manera, ¿ya? La gráfica de una función lineal, en este caso, siempre va a pasar por este punto que nosotros le llamamos origen, ya el 0,0. La función lineal, recuerden, siempre pasa por el origen. Y si ese numerito que está acompañando la X es positivo, va a ser creciente, es decir, va de abajo hacia arriba. Si ese valor es negativo, va de arriba hacia abajo, ¿ya? Y eso es decreciente. Ahí tenemos nuestra tablita de valores con la que armamos este gráfico, ¿ya? Si ustedes revisan bien, aquí cuando vale 1, llegamos hasta este punto, y Y vale 2. Si vale 2, llegamos hasta la línea y vale 4. Y así sucesivamente con todos estos valores. El 5, que no se alcanza a ver, lo tenemos por acá arriba, que vale 10. ¿Ya? Si ustedes se logran dar cuenta, nosotros vamos reemplazando en la función el valor de X y con eso obtenemos el resultado que va a ser el valor de Y. La otra función que vimos nosotros fue la función afín, ¿ya? La diferencia con la otra función es que ahora le agregamos un dato más, ¿ya? Nosotros teníamos hasta acá, y igual mx, esa era la función lineal. Pero ahora le agregamos un dato más, y ese va a ser la función afín. ¿Ya? Recuerden, m es la pendiente. ¿Qué indica eso? Va a indicar la inclinación. Si m es positiva, es creciente, y si m es negativa, es decreciente. Y ahora la n es la ordenada en el origen, y nos indica el punto de corte de la recta con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje Y. Esa n que está ahí me va a indicar en qué punto del eje Y va a cortar la función en el eje Y. ¿Ya? Veamos cómo nos queda esto. Por ejemplo, aquí tenemos una función. ¿Ya? Aquí ya reemplacé en forma automática la Y, ya no le coloqué f de x, pero es lo mismo. Para que ustedes entiendan que el resultado que me va a dar acá va a ser el valor que le va a corresponder a la Y. Vamos a armar una tabla de valores. Acá, ahora la estoy haciendo hacia abajo, porque la tabla de valores no se acostumbra que solamente puede ir hacia el lado, sino que a la vez también la puedo hacer hacia abajo. Yo le voy a ir dando valores cualquiera a X, y vamos a ver qué resultado me da en esta función. ¿Ya? Si se fijan es la misma, 2x más 3, 2x más 3. La diferencia es que acá le coloqué y, y acá le coloqué f de x. En estricto rigor, f de x va a corresponder, o el resultado de f de x va a corresponder al resultado que yo voy a colocar en el eje Y. Acá tengo yo, si yo me doy el valor 0, ya lo voy a reemplazar en esta función, 2 por 0 es 0. Y si yo al 0 le sumo 3, me da 3. Es decir, cuando x vale 0, el resultado de la función vale 3. Me voy a dar el valor 1. Si yo me doy el valor 1, digo 2 por 1, 2, y le sumo 3, me va a dar 5. Es decir, cuando el valor de x sea 1, el resultado es 5. Me voy a dar el valor 2. Si yo se lo agrego a la función, voy a decir 2 por 2, 4, y si le sumo 3, va a ser 7. 7. Es decir, en mi tabla de valores va a quedar ¿cuánto vale x? 2, la función va a valer 7. 7. Si yo a mi función ahora le voy a colocar un valor negativo, ¿ya?
para no siempre estar acostumbrándome a darle valores positivos. Si yo le doy el valor menos 1, voy a decir 2 por menos 1, menos 2, ¿no es cierto? 2 por menos 1, menos 2. Si a menos 2 le sumo 3, me queda 1. Porque uno es negativo y el otro es positivo, se restan y me va a quedar 1. En estricto rigor, entonces, esta tablita de valores que yo armé con cualquier tipo de datos, para que ustedes vayan reemplazando de esta función, me quedó que cuando x vale menos 1, la función va a tomar el valor 1. En mi gráfica, fíjense en la diferencia, ya queda de esta manera. También el m, es decir, el valor que acompaña a la x, es positivo. Por eso que la función es creciente. Y fíjense que cuando x vale 0, tal como dice acá en la función, y vale 3. ¿Ya? Que es justamente el valor donde corta al eje y. ¿Ya? Si yo les hago una pregunta y les digo, ¿qué valor necesito para que corte el eje y en esta función? ¿Ya? El x tiene que valer 0 y el y vale 3, es decir, corta al eje y en el punto 3. ¿Ya? Esta función, si ustedes se fijan, ahí está, ese valor 3 que tengo yo ahí, es justamente el punto en donde corta al eje y. ¿Dónde corta el eje x? Ya, esa es otra pregunta para más adelante, donde vamos a ver ese tipo de ejercicios, dónde va a cortar el eje x. Pero aquí, aproximadamente, si este es 1 y este es menos 1 y este es menos 2, aproximadamente en el menos 1,5, aproximadamente por ahí, se ve que se está cortando de acuerdo a la gráfica, no de acuerdo a ningún cálculo. ¿Ok? Bueno, esa es la forma de armar nuestros valores y después yo lo puedo llevar a un gráfico para determinar si es creciente, si es decreciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una función afín. Se fijan que la diferencia con la función lineal, que esta función no pasa por el origen, ¿ya? Sino que pasa por cualquier punto del eje y, pero no por el origen. Esa es la diferencia que es de la función afín con la función lineal. ¿Ya? Yo ahora estoy profundizando lo que vimos en la clase pasada. Vamos ahora a hacer el cálculo que hicimos, representar gráficamente esta función, ya que no la tengo acá, la tengo que armar, y además vamos a indicar si es creciente o decreciente, y también vamos a armar nuestra función. Debería haber hecho primero la C, ya para armar nuestra función en primero que nada, pero como esos son valores que yo voy a calcular, voy a determinar, la dejé para el último. Primero, si f de 0, ¿por qué puse 0? Porque vamos a marcar aquí para que ustedes lo vean. Vamos a poner otro colorcito porque ahí. Aquí tenemos la primera parte, que lo acabo de colocar ahí. Si f de 0 es igual a 3, entonces tenemos que x, que es el valor que va dentro de la función, vale 0. Y el valor que toma la y cuando f de 0 va a tomar el valor 3. Entonces me queda, le puse este nombre, se lo inventé yo, le puse a. Es decir, el primer valor va a ser 0,3. Nuestra primera x, la x1 vale 0, y nuestra primera y vale 3. Ahora, si f vale, f de 1 es igual a 4, vamos a decir que la x vale 1 y el y vale 4. Es decir, este otro punto, que le llamé b, va a ser 1,4. X sub 2 es igual a 1 y el valor de y sub 2 es igual a 4. ¿Ya? Y se grafica de esta manera. ¿Se fijan? 0,3 y el otro punto 1,4. Y con eso yo armé mi recta. Gráficamente ya estoy viendo que es creciente. ¿Ya? Según el gráfico, según este dibujo que yo armé, ya me di cuenta que es creciente. Pero si yo no les pido hacer el gráfico para determinar si es creciente o decreciente, recuerden que yo tengo que armar mi función para saberlo. Y si no armo mi función, ¿cómo lo voy a hacer? Recuerden que yo les di una formulita,
para calcular la pendiente, que es esta. ¿Ya? Esta tienen que tenerla ustedes. Porque si solamente le pido la pendiente, vamos a tener que tener estos valores, que los vimos en la diapositiva anterior. Restamos 4 menos 3 y 1 menos 0, porque este corresponde a y sub 2 menos y sub 1, y abajo x sub 2 menos x sub 1, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Y eso me da que m es igual a 1 partido por 1, es decir, m es igual a 1. Es positivo, por lo tanto ya, tal como ya lo vimos en la gráfica, ya sabemos que es creciente. Pero de acuerdo a esta fórmula, lo volvemos a ratificar. ¿Qué nos está faltando ahora? Armar nuestra fórmula de la función. ¿Cómo la armamos? Tenemos que la función es de esta manera. Y aquí, espérenme un poquitito porque... se me apareció un mensajito acá. Deme un segundito, que se fue la imagen, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Se fue. Ya, deme un segundito que... Música de fondo. Rellenen, por favor. No, ya ahora va. Aquí va. Ya, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahí quedamos entonces, quedamos que nuestra función era positiva, era creciente. Y armamos nuestra ecuación, nuestra función. ¿Ya? La voy a tratar de rescatar para que, a ver si la podemos ver acá. Ya, y ese es el repaso, ya no se olviden de eso, ya de la función lineal, la función afín, y cómo calcular la pendiente para saber si es creciente o decreciente. Lo que vamos a comenzar a ver ahora, nosotros, es la función cuadrática. ¿Ya? Yo les voy a dar la introducción solamente, para que después en la próxima parte, después que tengamos este pequeño receso, vamos a ver las utilidades y vamos a ver cómo se calcula. Ya nos está dando el aviso que nos quedan 10 minutitos. Bien, la función que vamos a ver ahora es la función cuadrática. Ya. Vimos la función lineal, vimos la función afín, y ahora vamos a ver nuestra tercera función, que se llama función cuadrática. La función cuadrática se va a diferenciar de las dos anteriores, porque la variable va a estar elevado a 2. Si no está elevado a 2, como dice acá, si es distinto que tiene que ser distinto de 0, si x elevado a 2 es 0, el a lo anula y ya no me queda una función cuadrática, me queda una función lineal. Por eso que para diferenciar las funciones anteriores con esta, la variable obligatoriamente tiene que estar elevado a 2. Si no, no es función cuadrática. ¿De acuerdo? La variable tiene que estar elevado a 2. Así lo distingo yo, así la voy a reconocer. Su gráfica siempre va a ser una parábola, donde su ubicación y forma dependen de los coeficientes A, B y C. ¿Ya? De los coeficientes A, vamos a poner acá el puntero láser, del coeficiente A, del coeficiente B y del coeficiente C. Va a depender estrictamente de para saber qué forma va a tener. ¿Usted sabe lo que es una parábola? ¿Alguien ha visto lo que son las parábolas? Sí. Otra vez se nos fue. Gracias. De nuevo. Algo está fallando acá.
esa es una parábola. ¿Ya? Tiene esa es una gráfica, ¿ya? Lo vamos a agrandar un poquito. Ahí tenemos dos funciones cuadráticas. ¿Ya? Fíjese acá. Dos calentitos. Pero papa frita por el momento. Tenemos esta, que es la función f, que es igual a x cuadrado. ¿Se fijan? La variable está elevado a 2 y tiene esa forma, hacia arriba. Tenemos acá esta otra función. Esta función también es igual a un medio x cuadrado, ¿ya? Y tiene esa otra forma. Una carita feliz. Tenemos además también, la función también puede ser hacia el otro lado, una carita triste. De esa manera. ¿Ya? La función acá es menos x cuadrado más 4. ¿Ya? El que acompaña a la x cuadrado es negativo. Cuando es negativo, la parábola está abierta hacia abajo, como también en esta otra función. Menos x cuadrado menos 2x más 2, ¿ya? El que acompaña el valor a la x cuadrado es negativo. ¿Ya? Aquí ustedes no ven ningún número, pero ustedes tienen que saber que cuando no aparece ningún número, nosotros sabemos que eso es un 1. No se olviden de eso. No significa que no hay ningún número, significa que hay un 1. Que en estos dos casos particulares es un menos 1. Y cuando es un menos 1 o un valor negativo, la parábola va abierta hacia abajo. ¿Ya? Esa es la función cuadrática. Bien, en el próximo break, perdón, la segunda parte de esta clase, vamos a explicar con más detalle lo que es la función cuadrática, dónde la vamos a ocupar, y vamos a ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio de la función cuadrática. Los vamos a dejar ahora, vamos a dar un pequeño descanso, y recuerden que a las 8:30, a las 8:35, para ser más exacto, pero yo a las 8:30 ya voy a empezar a conectarme, pero empezamos la clase a las 8:35. Así que aprovechen estos 15 minutitos, ya, para que descansen un rato, aprovechen su día, ya, y nos vemos en unos minutitos. Ya, no se olviden, conéctense, traten de tener su lápiz, su cuaderno, y los que no se han colocado presentes, en la próxima hora, en el chat, colóquense presente y coloquen su nombre y su curso. Bien, nos vemos Sí, en profe, unos gracias. minutitos. Ya, Gracias, chao, nos vemos. profe. Nos No. vemos. Nos vemos en unos minutitos. Chao, Nos profe. vemos. Chao. Nos vemos. En un ratito más nos vemos. Chao. Ya.